Joven, ¿sí marcó asistencia? Me olvidé. Pero para marcar. Muchas Yo gracias. también ahorita me acordé. Aprovechemos. ¿Sí has marcado en todas las salidas? Sí, creo, no recuerdo. Yo tampoco recuerdo bien, la verdad. A ver. Creo que ni las entradas. No, ojalá se recuerden de uno pobre. Bueno, vamos a ir empezando entonces. Vamos entonces aprovechando el tiempo para ir revisando ya. Y vamos a empezar. A ver, ya les queda grabado el video. Entonces, bueno. Espera, limpiar un poco. Entonces, hoy día ya nos toca el 10º día. Estamos a la mitad del camino del curso. Entonces, el día de hoy vamos a repasar las temáticas que estuvimos analizando durante toda esta semana, que básicamente fueron estructuras de control de todo tipo. Las condiciones, bueno, principalmente condicionales y la parte de ciclos, ¿no? Para el control del flujo. Entonces, para revisar un poco lo que estuvimos viendo esta semana, vamos a hacer eso precisamente, a revisar. Y aquí me ayudas, compa, por favor, para ir revisando todo lo que hicimos en esta semana ya. Ya. Bueno, el día lunes. Entonces, para que le cambies de diapo. Ya. Vimos lo que es una estructura de control y lo que les decías aquí. Y tenemos la condición. Entramos a la condición y una vez que veamos, dependiendo de la condición que tengamos, si es verdadera, se va a hacer una sentencia. Y en caso de que sea falsa, se hará otra sentencia. Muy aparte de lo que, digamos, acá, si es verdadero, se hace algo y si es falso, se hace otra cosa. Es muy diferente. Ya, para poder trabajar con estas condiciones, tenemos varios condicionales lógicos, como son el igual igual, y en este caso la descripción que sería una definición como es igual a, el diferente o distinto, el menor, menor igual, mayor o mayor igual, el operador AND, en este caso también conocido como y, el operador OR, también conocido como o, y el operador NOT, en este caso es un signo de admiración.
que lo que hace es poder, en caso de que sea verdadero la respuesta, con este operador adelante se va a transformar a lo inverso, que sería lo falso. Si es 1 va a ser 0, si es verdadero va a ser falso y así. Ya. Vimos lo que es un concepto de lo que es el if. En caso de lo que es la estructura if, evalúa una condición. Si la condición es verdadera, ejecuta el bloque de código asociado. En este caso es lo que les decía. Si tenemos una condición, hacemos la comparativa. Si se cumple la condición, se va a aceptar el bloque de código. Si no, pasa otra cosa. En este caso tenemos un ejemplo. Como podemos ver, tenemos una variable entera inicializada en 10 y la vamos a comparar. Si número es mayor que 5, va a presentar el número es mayor que 5. En este caso tenemos num que equivale a 10 y 10 es mayor que 5. Por lo tanto, va a entrar a la condición y nos va a presentar el mensaje y al final, bueno, y por último finalizará la operación. En caso de que aquí el número hubiera sido, qué sé yo, 4, no se va a cumplir la condición, por lo tanto no entra y no presenta nada. Ya, en sí la sintaxis es lo que les decía. If, tenemos el if, la condición, lo que va dentro de la condición, se va a realizar el bloque de código y el else. ¿Qué es lo que hace el else? Es, digamos, lo contrario. Si no se cumple la condición que tenemos ahí, se va a hacer otra cosa. Entonces, si digamos, si condición, qué sé yo, si x es mayor que 5 y no se cumple, entonces va a presentar acá algo. No se cumplió la condición que estabas esperando. Cosas, de ese tipo de cosas. Tenemos aquí un ejemplo. En este caso estamos inicializando num. Num va a ser igual a 3. Es una variable de tipo entera y bueno, vamos a comparar. Num es mayor que 5, en este caso num vale 3, por lo tanto num no es mayor que 5 y entonces no va a entrar al bloque de código de esta condición, sino que va a irse directamente al else. ¿Qué es lo que va a presentar? El número es menor o igual a 5. Ya. ¿Qué es el else if? El else if es una estructura que permite evaluar múltiples condiciones en secuencia. Si la primera condición es falsa, se evalúa la siguiente y así sucesivamente. Aquí tenemos la sintaxis. Por ejemplo, primero tenemos que empezar con el if. Siempre va a ser con el if y tenemos una condición. Si no se cumple esta condición, vamos a pasar a la siguiente, que es else if. ¿Y qué tenemos aquí? Otra condición. Si no se cumple esta condición, pasará a la siguiente y así sucesivamente, hasta ver cuál se cumple. Una vez que entre ahí, terminará. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es otro código y bueno, aquí tenemos el número que es de tipo entero y que vale a 10. Si el número es mayor que 15, va a presentar el número es mayor que 15. En este caso, número no es mayor que 15. No va a entrar a esa condición. Si tenemos else if número mayor que 5, en este caso sí es mayor y sí entra a la condición y una vez que entra y presente, sale de la estructura y termina el programa. Ya, es posible tener múltiples if, en este caso sería lo que son los if anidados. Que tenemos aquí? Dos condiciones, ¿no? Primero tenemos el número, la variable número inicializada en 8 y vamos a comparar. Si el número es mayor que 5, va a entrar. Entonces, en este caso, si es mayor que 5 y entra el primer if. Luego tenemos el siguiente if. Un número es mayor que 10, en este caso no es mayor que 10, por lo tanto, no entra esa condición, pero entra la siguiente que es el else y nos va a presentar un mensaje que dice el número es mayor que 5, pero menor o igual a 10. Y ahí terminaría el código. No es que, digamos, ya acabo aquí y va directamente al otro else. No, hasta ahí llega y ahí acaba el código. Bueno, aquí tenemos un dato curioso, es que cada condición de un if, else if y else se evalúa secuencialmente. Una vez que se encuentre una condición verdadera, el bloque de código correspondiente se ejecuta y las siguientes condiciones no se evalúan. Es lo que les mencionaba anteriormente. Si digamos en la primera condición no entró, pero entró en la segunda y hay, qué sé yo, debajo después de ese hay 5 condiciones más, esas 5 condiciones más ya no va a entrar porque ya entró a una y ahí se cumplió y ahí acaba.
Entonces, eso es llamándolo, por así decirlo, secuencial, que va comparando una a una y a la que se cumpla entra y ahí termina la ejecución. Bueno, también hicimos unos ejercicios como es una calculadora básica, también hice el cálculo de impuestos sobre la renta, también tenemos, se hizo un sistema de calificación. Y ya. Y ya, eso fue en el día lunes. En el día 7 se hizo la estructura de control switch case. ¿Qué es lo que trata de la estructura de control switch case? Este en sí nos permite evaluar diferentes valores y ejecutar bloques de código según el caso. Es útil para simplificar múltiples if-else en nuestro código y mejorar la legibilidad. Es decir, que en vez de estar utilizando varios if anidados directamente con switch case, ya se hace todo esto. Es decir, vamos a tener una serie de opciones que podremos elegir en vez de estar entrando condición por condición. Directamente esto ya va a irse separando por opciones. Por ejemplo, miren, aquí tenemos switch. Y dentro de este switch tenemos, por así decirlo, una condición, pero en este caso no, solo va a haber una variable. Y en caso, qué sé yo, que esa variable se cumpla, bueno, directamente entra el switch con la variable y va a ir comparando. Entonces tenemos case valor 1, case valor 2 y default. Entonces, si digamos la variable equivale, qué sé yo, a la opción 1, va a entrar al case valor 1. Si la variable equivale a 2, va a entrar al case variable 2. Entonces, directamente ya no hay que estar haciendo if anidado, si es mayor, si es menor, si es igual, no es igual. Entonces, directamente con este ya se simplifica todo ese proceso. Y para que termine la ejecución, siempre debemos ponerle un break al final de cada case. Bueno, tenemos unas ventajas, es que nos ofrece una forma más clara y concisa de manejar múltiples opciones, mejora la legibilidad del código y puede resultar en un rendimiento más eficiente en comparación con múltiples if anidados. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Es que solo puede evaluar valores discretos, números enteros, cadenas de texto. No es adecuado para condiciones complejas o rangos de valor. Es decir, que solo tenemos, qué sé yo, opciones. Primera, ingresar, qué sé yo, un nombre. Segunda, ingresar tu edad. Tercera, ingresar tu cédula y así. Entonces, dependiendo de qué opción quieras, tú seleccionas y puedes, qué sé yo, ya empezar a ejecutar lo que te pide. Y así se va a hacer un bucle infinito hasta que tú les pidas la opción de salir. ¿Cuáles son los errores más comunes? Es que una vez que se implementa el switch case, se debe evitar errores comunes como son olvidar el break, bueno, lo que les decía, se olvida el break va al final de cada case y por lo general se nos olvida hacer esto y qué sé yo, ese bucle se va a estar repite y repite y repite, así que tenemos que ponerle para que se termine esa ejecución. También pueden causar comportamientos inesperados en el programa, es lo que les decía, se puede empezar a hacer un bucle y no va a terminar, porque nos falta el break. Este break, por así decirlo, que parezca una simple palabra, es demasiado importante en el switch case. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que dice, escribe un programa que toma un número del 1 al 7 y devuelva el correspondiente de la semana. Escribe un programa que tome una calificación A, B, C o D y devuelve el mensaje correspondiente. Y el otro es que escriba un programa que gestione un inventario de productos de una tienda. El programa debe permitir agregar productos, eliminar productos, buscar productos por su nombre y mostrar todos los productos en un inventario. Bueno, ahora tenemos lo que se vio el día 8, que es la estructura de control while y do while. While y do while, perdón. En sí, que es el bucle while. Ese bucle while nos va a permitir evaluar con una condición antes de que sea ejecutada. Es decir, yo voy a tener while y dentro de este while voy a tener una condición. While en español sería mientras, qué sé yo, mientras x sea menor que 5, esto se va a ir ejecutando y ejecutando y ejecutando. Es, por así decirlo, podríamos relacionarlo con un for que se va a ejecutar en una serie de pasos, pero si cabe recalcar aquí que si no se tiene un control apropiado, este bucle va a ser infinito y no va a terminar.
Por ejemplo, aquí tenemos, se realizó también un ejemplo que es los sumatorios de n números positivos. Bueno, sí, aquí está el código, ¿no? Que tenemos la variable n, la i en 1 y suma en 0. Que lo que primero nos presenta es introducir un número entero positivo, lo guardamos en memoria y vamos a hacer la condición. Mientras i sea menor o igual que n, en este caso i vale 1 y n sería el número que introducimos, ¿no? La suma de este valor va a ser suma más igual a i, es decir, que suma en 0 se va a ir sumando de 1 en 1 y la variable i debe ir incrementando. Si no se hace incrementar la variable i, este bucle va a ser infinito. Es decir, que si digamos yo introduje el número 5, entonces sí va a empezar desde 1 y debe llegar hasta 5. Y va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí ejecutaría y ya iba a aumentar a 6, pero como ya no se cumple la condición, saldría del programa y presentaría lo que es la suma. Bueno, aquí tenemos lo que es la prueba de escritorio de lo que les mencionaba anteriormente, que tenemos si inicializado en 1, la suma va a ser 0 y va a ir comparando i menor o igual que 4, en este caso sí se cumple, y suma va a ser sumada en 1. Y va a ir aumentando, incrementando la i de 1 en 1. Luego tendríamos i que va a valer 2, como ya aumentó, la suma va a ser 1, porque suma valía 0. Entonces, 0 más 1 sería 1, como i. Entonces luego tendremos 3 es menor que igual a 4, sí. Suma va a ser, suma se va a sumar otra vez, sería suma que equivale a 3, más 3 sería 6. La i aumenta a 4 y se hace la comparativa. 4 es menor o igual que 4, sí. Entonces se vuelve a sumar. Suma va a ser igual a suma más 4, en este caso sería 4 más 6, sería 10. Y aumenta a 5 y aquí se hace la comparativa. 5 es menor o igual que 4, no. Entonces, por lo tanto, sale del bucle y continúa con el siguiente código, que es imprimir la suma. Bueno, en este caso, el bucle de while, digámoslo por así decirlo, el bucle de while es lo mismo, a diferencia de que primero presenta algo o ejecuta algo, a comparación que con el bucle while, primero se realiza la condición. Es decir, si utilizamos el do while, primero que sé yo, nos va a presentar un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Y luego nos hace la condición. Sí, qué sé yo, y es menor que 5, otra vez sigue. Y presenta, y presenta, y presenta. Luego tenemos el código, que sería, qué sé yo, número secreto es igual a 7, y tenemos una variable de adivinanza. Primero con el do while nos presenta. Adivina el número correcto entre 1 y 10, ingresamos nuestro número y nos va a hacer una comparativa. Si adivinanza es diferente del número secreto, presenta incorrecto e intenta de nuevo. Y aquí va a comparar. Adivinanza diferente del número secreto, si es diferente, entra, vuelve a ejecutarse. Vuelve a preguntar, ingresamos otro número, compara, si no es correcto, imprime otra vez lo mismo y sigue. En caso de que ingresemos el número 7, en este caso va a ser igual al número secreto, ya no entra la condición if, sino que directamente sale del bucle y presenta el número correcto, el número secreto es tal número. Bueno, esto sí es la prueba de escritorio, que primero vamos a pedir un número, vamos a almacenar el número que sería adivinanza, que es en este caso 5. 5 es diferente de 7, sí, entonces va a imprimir incorrecto y lo vuelve a pedir al número otra vez. Ahora ingresamos a 3. 3 es diferente de 7, otra vez vuelve a imprimir que está incorrecto. Vuelve a ingresar el número, en este caso le ponemos el 7. 7 no es diferente de 7, por lo tanto sale del bucle e imprime que sí está correcto. Y también vemos lo que es que cuando se puede usar el bucle while y el do while. En este caso, bueno, también tenemos un ejemplo que era para la clase, que es el juego de adivinanzas con múltiples niveles. En ese creo que nos ayudó la compañera María o fue la compañera Narcisa, una de las dos fue, y le salió muy bien el código. María. También tenemos el cálculo del máximo común divisor.
Ya, luego tenemos el día 9, que es la estructura de control y el bucle for, que eso lo vimos ayer en sí, que es el bucle for. El bucle for va a tener, por así decirle, varias acciones. Primero, ¿cuál es? Inicializar la variable, en este caso y, por lo general siempre sí. Luego, ¿qué hace? Compara. Si i es menor de tal número o de tal cosa, sería la segunda acción. Y la tercera sería la actualización, que es ir incrementando la variable de i en 1, para que así, si se cumple la condición, se sale del bucle y sigue haciendo el demás código, si no se realizaría como un bucle infinito. Bueno, aquí tenemos unas curiosidades de que la variable de control puede ser de cualquier tipo de dato numérico, aunque por lo general siempre se usa la variable i, que debe ser entera. Bueno, también tenemos que la variable de control se la puede asignar incrementos y decrementos diferentes de 1. La variable de control no debe modificarse dentro del cuerpo del ciclo, pues esto va a ocasionar que una alteración en el número de iteraciones. También tenemos, bueno, ciertas ventajas, que es el control preciso, la sintaxis compacta y las iteraciones definidas. En el caso del control preciso, permite un control preciso sobre el inicio, el fin y el incremento de bucle. La sintaxis compacta nos va a integrar la inicialización, la condición y la actualización en una sola línea, lo que facilita la lectura y el mantenimiento del código. ¿A qué nos referimos con esto? No sé si en el caso del while tenemos que primero inicializamos la variable, hacemos la condición y luego incrementamos y está separado todo. Aquí en el for tenemos todo junto. Inicializamos la variable, la condición y luego tenemos lo que es el incremento. Entonces se puede entender perfectamente. Y luego tenemos la iteración definida, que es ideal para cuando se conoce de antemano el número de iteraciones necesarias. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Es la complejidad inicial, la sobrecarga de variables y el potencial de errores. En el caso de complejidad inicial se puede hacer, al inicio puede ser confuso, en este caso para los principiantes, ¿no? Porque no se conoce cómo va a ir, cómo se debe ir realizando esto. A lo mejor yo me equivoco y pongo i igual a 5 y voy incrementando de i a menor a 3 y así, y en vez de decrementar lo voy a aumentar, y entonces eso es un poco complicado, ¿no? La sobrecarga de variables, si no se tiene cuidado, se puede llevar a la creación de variables temporales innecesarias. Y el potencial de errores es que los errores de inicialización, condición o actualización pueden llevar a bucles infinitos y iteraciones incorrectas. Así que, bueno, debemos tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo en cada una de esas acciones que les mencionaba. Luego tenemos varios ejemplos que se desarrolló, como es la tabla de multiplicar, el factorial de un número. Luego tenemos la suma de números pares hasta n y calcular la potencia de un número. Y por último había uno sobre, que era más o menos complicado, creo que ese era sobre la estructura, que más o menos era ir almacenando datos en un arreglo, pero a través de un for, que utilizábamos para guardar los datos y luego utilizábamos el for para presentar los datos. Aquí está el ejemplo que les mencionaba, gestión de datos de personas. Y en sí, eso fue lo que se vio en toda la semana y hasta el día de ayer. Y llegamos al día de hoy. Bueno, pues en el día de hoy habíamos planteado varios ejercicios para ir realizando, que son ejemplos ya más complejos, literalmente dirigidos a lo que vamos a ver la próxima semana, que eran las estructuras más extensas, ¿no? Como es la modularidad y funciones específicas, por ejemplo, de recursiones y similares. Entonces, para introducirnos un poco en esa parte ya, e ir complementando con lo que vimos en esta semana acerca de los ciclos y cómo funcionan, tenemos 4 ejemplos, me parece, 1, 2, 3, 4, y sí, es la semana 3. 4 ejemplos en los cuales vamos a ir mostrando cuáles son casos comunes, por ejemplo, para utilizar un while, para utilizar condiciones y ciclo repetitivo, ¿no? Todo lo que vimos para el flujo de los datos. Y precisamente vamos a observar cómo, dependiendo de lo que el usuario pueda ingresar por teclado,
se irá modificando las salidas que vaya obteniendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a proceder a revisar. Vamos a ver si tal vez había alguien por aquí. Está Narcisa. Narcisa, hola. ahorita llego aquí a ver. ¿Cómo estás, Narcisa? Hola chicos, buenos días. La Narcisa es la mejor estudiante, ninguna clase falta. Vamos a anotar. Vamos a anotar. Ay, tengo un cansancio ahí desde hace un rato, pero bueno, sigamos precisamente. ¿Te interesa, Narcisa? Vamos a dar algo muy, muy interesante. Nos íbamos a poner a programar, pero salieron como 200 líneas de código por programa, así que mejor decidimos que vamos a explicar, porque si no, no acaban esta clase. Pero si quieres solucionar un problemita, no nos quejamos. Bien. Espérame un segundo. Ay. Hay tantas cosas por aquí. Aquí. Creo que no me pasaron tampoco ningún foro. Entonces ni siquiera para revisar. Entonces vamos viendo. A ver. Esto va a estar intenso. Bueno, no veo sin los lentes. A ver. Ejemplos. Okay. Cerramos esto y... Pero por aquí, por acá. Cerramos. Bien. A ver. Entonces, tenemos lo siguiente. El primer ejemplo que vamos a plantear es el siguiente, ¿no? Un sistema para la gestión de inventario con estructuras. El día de ayer ya estuvimos revisando eso de las estructuras en una introducción a lo que serían las clases. O sea, a la definición de clases con atributos y todo eso, ¿no? Como si fueran, ¿cómo su nombre lo indica, ¿no? Estructuras más complejas que un tipo de dato normal, ¿no? Entonces, a ver, el primer ejercicio de gestión de inventario con estructuras, pues, a ver, vamos a zoom. El ejemplo. Desarrollar un programa para gestionar el inventario de una tienda, el inventario. Esto suele ser uno de los típicos que se desarrolla. Cada artículo del inventario tiene un nombre, una cantidad y un precio. Por ahí ya sacamos algunos atributos. Utiliza estructuras para representar los artículos, ¿no? Bien. Entonces, si vamos a la parte concreta de requisitos, vamos a ver lo que debemos hacer. Definir una estructura artículo que tenga nombre, la cantidad y el precio, ¿ya? Incluso con los tipos de datos. Utilizar un array, un arreglo de estructuras para almacenar el inventario, ¿ya? Implementar funciones para agregar un artículo, eliminar un artículo, mostrar el inventario y buscar un artículo por nombre. Esto es técnicamente un CRUD. Bueno, CRUD es como se suele llamar. Las acciones de crear, qué memoria. Crear, buscar, editar y borrar un elemento en concreto. Esas 4 acciones las vamos a implementar. Luego vamos a usar un ciclo repetitivo y estructuras de control para lo que es un menú, técnicamente con lo que ya revisamos antes, las estructuras del do while. Y luego vamos a validar también las entradas del usuario. Y vamos a tener algunos controles ya. Entonces, a ver, bueno, para ir iniciando, veamos el primer código. A ver. ¿Sí se ve bien ahí o tal vez le hago un zoom? No, Dale un chance de zoom. Regálame 10 centavitos de zoom, joven. ¿Ahí se ve? Otro poquito. ¿Cómo que más? Hasta a mí se ve bien. Ahí, deja. Mucho joven. Ahí fue.
Habla serio. ¿Qué? ¿Está bien, Narcisa? La Narcisa tiene la última palabra. Sí, sí está bien ahí. Ah, ¿Ves? sí, sí. Pero háganle zoom ustedes. A ver, vamos viendo, a ver. Y ahora, ¿cómo veo ya? Bueno, tenemos las tres librerías clásicas, vamos a manejar entradas, tal vez alguna función random y la librería de cadenas para las funciones concretas de las cadenas. Algunas constantes aquí para concretar o para, digamos, no tener que estar definiendo después o cambiando los valores. La cantidad máxima de caracteres para el nombre del producto y la cantidad máxima, por ejemplo, del inventario que pueden existir. Y aquí definimos la estructura, en este caso ahí lo definimos con struct, artículo, igual esta es otra sintaxis que se define. Y como puedes observar, aquí define como tipo de dato, type def, struct, artículo, artículo. Técnicamente estamos definiendo como un tipo de dato complejo. Entonces, la estructura contiene los tres atributos, que serían el nombre, la cantidad y el precio con su respectivo tipo de dato. El nombre, en este caso, como es un arreglo, lo definimos con un máximo de cantidad de la cadena. En este caso será 50, como lo definimos acá arriba en la constante. Y bueno, eso sería. Y aquí tenemos la definición de todos los métodos, lo que serían las funciones a implementar. La función técnicamente se define como un elemento donde vamos a implementar una línea o digamos un bloque de código específico. En este caso, tenemos una función para agregar artículo, para eliminar, mostrar, buscar y bueno, la función principal del menú, aunque eso lo podemos poner en el main también. Tienen el tipo de dato vacío porque esas no van a devolver ningún tipo de dato. ¿Ya? Este es un tipo de dato especial que se ocupa, por ejemplo, en las funciones precisamente cuando terminamos de ejecutar y digamos no devolvemos nada, no hacemos ningún return de ninguna información. ¿Ya? Entonces, a ver, para definir la estructura de una función, la función, al igual que las funciones, al igual que las variables tienen su respectivo tipo de dato, dependiendo del valor que devuelvan. Por ejemplo, si tengo una función suma para sumar, es probable que me devuelva, por ejemplo, un entero. Entonces sería in sumar y lo que quiera poner adentro de la función. Y al final me va a devolver, por ejemplo, return el valor de la suma, return sum. Y entonces esa será la variable entera que voy a devolver. La función, pues también, además de tener su identificador y su tipo de dato, también tiene la parte de los parámetros. Que aquí lo que hacemos es técnicamente enviar el valor de las variables para poder realizar el cálculo en su interior. ¿Yeah? Entonces, por ejemplo, para agregar un artículo necesitamos un artículo, una entidad llamada artículo y un contador. Bueno, que aquí lo vamos a definir para ir realizando el control de cuántos hay. ¿Ya? Y todos tienen una estructura similar. Aquí hay algunos que en lugar de trabajar con el valor, trabajan con la dirección de memoria directamente, ¿no? Como es el asterisco que se define aquí, es un puntero. Int asterisco contador, esta es la definición del puntero. Y básicamente lo que hacemos es trabajar la definición de la variable o el valor de la variable directamente sobre lo que está en memoria, ¿no? La otra semana revisaremos ese concepto, pero básicamente la variable se puede pasar, la variable por referencia, la variable se pasa el valor por referencia o el valor por... Ay, ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, ya me olvidé. Pero técnicamente pasas como si fuera solamente el valor o la variable completa, por así decirlo. Eso tiene graves consecuencias dependiendo de cómo se haga. Y bueno, aquí está la función principal del main. Y como puedes observar, precisamente estas funciones de acá arriba están vacías, no tienen ningún contenido en su interior. Y eso pasa porque están definidas acá abajo. Acá abajo está la función de agregar artículo. Y por acá está el código de eliminar, de mostrar, de buscar y incluso el menú. Pero toda esa función, pues técnicamente, digamos que antes de definir el main, deberían estar definidas todas las funciones que tenemos acá adentro. Por ejemplo,
si nosotros ponemos este main, o si borramos todo esto de aquí, digamos, dejamos solo el código que está abajo con la definición de las funciones, aquí nos va a saltar un error porque no sabe identificar qué es, por ejemplo, agregar artículo. Te va a decir qué es eso, dónde está. Y eso es porque estaría definido acá abajo. Entonces, por eso lo ponemos acá arriba, aunque sea lo que se denomina como definición de la función, para después, aunque sea, digamos, ponerle el contenido, ¿ya? Después de definir el main. ¿Ya? Bueno, eso es por esa parte. Ya, entonces dentro del main, pues en el main únicamente tenemos el menú. Entonces vamos a ir viendo, creo que esta es la más sencilla. El main, o la función principal, tiene el arreglo de artículos que precisamente queríamos definir. En este caso vamos a tener un máximo de 100 artículos a controlar el inventario, un contador y una opción, que este será, digamos, el que vamos a ingresar por teclado. Aquí, en esta estructura que vamos a analizar, se trata de un do while, en donde vamos a tener constantemente la ejecución del ciclo. Dentro del do while vamos a mantener el menú principal, lo que sería el menú principal, en constante ejecución, ¿no? Siempre lo vamos a ir mostrando, a menos que el usuario nos ingrese una opción no válida, ¿no? En el caso de que nos ingrese una opción que no esté dentro de los cinco alternativas del switch case, nos va a terminar la ejecución del código directamente. Bueno, ahí podríamos poner un mensaje de chao o gracias o no sé, nos vemos luego. Pero aquí para avanzarlo un poco rápido le mandamos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues que dentro del do procedemos a mostrar lo que es el menú. La definición del menú técnicamente solo es mostrar un mensaje, es decir, bienvenido, qué sé yo, gestión de inventario, presione 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ingrese una opción. Entonces aquí solo impresiones, tal vez para mantener un poco más del orden, aunque podríamos poner los mensajes directamente acá arriba, pero para simplificar, como puedes observar, esta función, como es solamente para imprimir, no lleva ningún parámetro para operar, es decir, no realiza ninguna operación en su interior, es solamente un puro texto, por así decirlo. Pero después de mostrar el mensaje, hacemos el respectivo ingreso de la variable de la opción para leer. Entonces, terminamos nuestro menú y de acuerdo a la opción que tenemos aquí, vamos a hacer esta estructura de aquí de control del switch case. Tenemos las 5 alternativas posibles. En este caso, como opción es una variable entera. Vamos a analizar el valor del 1, 2, 3, 4, 5 y un valor por defecto para que reingrese, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo al menú que nos mostraba, por ejemplo, que nos decía que la opción 1 es para agregar artículo, opción 2 para eliminar, 1 agregar, 2 eliminar, 3 mostrar, 4 buscar, 5 salir. Entonces, bueno, entonces, en el caso de presionar 1 va a proceder a la función de agregar un artículo y pasamos lo que es el arreglo de los artículos y la variable del contador como punteros. De igual manera, el caso 2 para eliminar, el caso 3 para mostrar y buscar, y el 5 para terminar la ejecución de todo el código. Como ya lo revisaríamos en la clase del switch case, cada definición de cada caso tiene su break para no continuar, digamos, con la ejecución de las diferentes alternativas, ¿no? Digamos, entra el caso 5 y aquí se acaba el switch y pasa a la siguiente opción, que sería el while. ¿Ya? Entonces, esto sería todo el código en sí, hasta aquí. Y de aquí para abajo falta definir lo que haga, la verdad. Entonces, aquí tenemos las funciones de todo lo que tenemos arriba. La primera función es el agregar artículo. Aquí lo que hacemos es pasar el listado de los artículos, el arreglo de artículos. Por eso tiene este tipo de dato que definimos nosotros mismos, que es el artículo, tipo de dato, un nombre del parámetro, y como es un arreglo, la pasamos así, ¿no? Como esta estructura. De igual manera, el otro parámetro que tiene igual el tipo de dato y la variable. Y en este caso, digamos, la variable se trae como un puntero. ¿Por qué tenemos el puntero en agregar y en eliminar? Pues técnicamente porque son dos funciones que nos van a borrar en una posición adentro del arreglo, o nos van a modificar una posición dentro del arreglo. Y para eso necesitamos saber en qué dirección precisa está
Por ejemplo, yo tengo una lista de 5 artículos, ¿no? Qué sé yo, 5. Bueno, está mucho 5, no se me ocurre. Digamos que 3. Uso un celular, una computadora y un cuaderno. No sé, no se me ocurre nada. Tengo los 3 elementos. Y si yo necesito borrar, por ejemplo, la computadora, que es la que está en medio, tengo que saber cuál es la dirección precisa de memoria para poder reordenar todo el arreglo, porque no podría quedarse ahí un elemento vacío, digamos, en medio del inventario. ¿Ya? Igual manera, este contador es un poco más para el control digamos, de las posiciones de memoria y todo eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que cuando pasamos la posición de memoria del contador o el puntero del contador, hacemos una comparación para saber si es que de alguna manera hemos rebasado el límite del inventario, ¿no? Porque definimos que vamos a tener un máximo de 100 artículos en el inventario. De esta manera, pues cuando, digamos, tomamos el valor del contador para saber, por ejemplo, que tenemos 99 artículos, ¿ya? Y nuestro máximo es 100, entonces decimos, sí, puedes ingresar un nuevo artículo, defínele nomás. Luego tenemos el artículo número 100, sí, todavía puedes ingresar el último que puedes ingresar. Y ahora nos viene el contador y nos dice, la siguiente posición de memoria será el número 101. Y el 101 es superior al 100. Y nos dirá que entonces ya tenemos el inventario lleno y ya no podríamos agregar más artículos, ¿no? Entonces, digamos que el contador no sería clave en sí para agregar un nuevo artículo, pero sí nos va a permitir realizar el control, ¿no? Que era parte de los requisitos que nos especificó aquí. Validar las entradas y controlar precisamente esa sección. ¿Ya? Entonces, la función principal del crear un nuevo artículo o agregar nuevo artículo es la siguiente, ¿no? Artículo, aquí lo que hacemos es crear una variable, ¿no? Como el tipo de dato es artículo y el nombre de la variable es nuevo artículo. Ingresar el nombre del artículo, bueno, aquí definimos con una función del fget para ingresar los datos, o que podemos hacerle con un, ¿cómo era? Un scanf, pero aquí para mantener mejor el control por ejemplo, del máximo y todo eso. Esta es la función que ocupaban, no sé si me acuerdo de haberla visto cuando ustedes sacaron sus códigos de por ahí, el fgets. Y de igual manera, por ejemplo, el getChar es el que se muestra cuando, en este caso en el printf, tenemos aquí un salto de línea que no debería de consumirse acá. Hay muchas veces que, por ejemplo, cuando estábamos programando, yo me acuerdo que estaba en primero, y uno ponía, me parece que justamente con el fgets. El fgets sí te toma ese salto de línea como algo, como una nueva cadena. Y uno ponía, dice, ingrese su, qué sé yo, ingrese su nombre. Y ya te saltaba directamente a la siguiente línea de código, ingrese su nombre, ingrese su apellido abajo, no te dejaba ingresar nada en medio. Y era porque ahí lo tomaba la cadena que ya viene trayendo en los saltos de línea. Probablemente en esta línea de aquí, o tal vez por acá arriba se comió un salto de línea, por ejemplo, esto es de aquí, en algún mensaje del menú, tal vez. Por ahí puede venir trayendo un salto de línea que se haya almacenado y lo tenga ahí en el teclado, por así decirlo. Y como esta función lo identifica, lo podría tomar. Entonces aquí lo que hacemos es eliminar ese salto de línea y con el fgets lo que hacemos es ingresar el nombre del artículo, considerar el máximo y el ingreso por teclado. Y asignamos precisamente al el nuevo artículo punto nombre. Lo que hacemos es realizar una concatenación técnicamente entre el nombre del artículo que hemos ingresado y un salto de línea para digamos, para eliminar este salto de línea y ponerle un carácter de salida o un carácter de fin del arreglo, fin de la cadena, perdón. Entonces, digamos que en el fget, ¿no? Como nos siguen considerando los saltos de línea, nos lo toman al inicio y al final. Cuando hacemos el ingreso por teclado y le damos el enter, nos va a traer el nuevo artículo y el enter también. Y ahí nuevamente tendremos que hacer lo mismo por acá abajo para volver a obtener ese enter, eliminarlo y tener que ingresar, por ejemplo, acá abajo para la cantidad y todo eso. Entonces, en lugar de estar haciendo eso, directamente eliminamos y de paso nos ahorramos más problemas para manejar en
en el futuro, ¿no? Digamos, ya solo guardamos la cadena con el nombre, por ejemplo, una A, únicamente una A, y ningún otro carácter de escape, como un salto de línea o algo así, sino que ya decimos la A hasta la A. Por ejemplo, para una computadora, solamente llega hasta la A y aquí se termina la cadena. Y ahí ya eliminamos los saltos de línea. Y bueno, los otros valores, como son enteros, uno es un entero y el otro es un double, no tendría problema con las cadenas, así que solamente ingresa. En este caso con un scan, ya para simplificar el proceso con el respectivo formato aquí. Accedemos precisamente al artículo, al nuevo artículo como estábamos revisando ayer, por los atributos, con un nuevo artículo punto cantidad y punto precio. Y lo que hacemos aquí es, al final, es asignar o guardarlo dentro de la posición de memoria correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en inventario? Es el arreglo de los artículos. Y decimos que en la posición de memoria que tenemos en el contador, vengamos y almacenemos el nuevo artículo con todos los datos que ya ingresamos. Y al final lo que hacemos es realizar un incremento del contador. Entonces, básicamente, por ejemplo, si no tengo ningún artículo aquí, ingreso y me hace esta validación. Entonces, por ejemplo, mi contador va a estar en 0. ¿Ya? Si no sé mal, aquí lo inicializamos en 0 precisamente. Entonces, nos encontramos en el elemento 0, o el artículo 0. Y todavía tenemos el chance para ingresar. Entonces, esta comparación nos dice si el contador es 0, es mayor o igual a 100. Entonces, no. Como no hay que hacer ningún otro control, pues pasamos directamente aquí. Genera el nuevo artículo, la variable se genera y hacemos el ingreso por teclado. Ingresa el nombre. Ingresamos nuestro artículo que sea, por ejemplo, celular. Nos limpia toda la cadena y nos guarda ahí artículo.nombre igual a celular. Y luego ingresamos los demás atributos. Punto cantidad, qué sé yo, unos 5 celulares. Artículo.precio, unos 300. 300.25 ya, para ponerle como decimal. Y al final, todos esos datos del artículo, del celular, 5 y 300.25, vienen aquí al inventario en la posición número 0, digamos en el arreglo en la posición 0, y se guarda. Y el contador se nos incrementa, y ahora contador será 1, por lo que en el siguiente ingreso o el siguiente elemento que digamos que queramos ingresar, se nos va a guardar digamos, seguido en la posición del arreglo. ¿Ya? Y digamos que hemos agregado con éxito un nuevo producto, un nuevo artículo. ¿Ya? Luego está la otra operación, que en cambio es la de eliminar. Esta es la función de eliminar un artículo. De igual manera, traemos el artículo y el contador, la posición de memoria del contador. Aquí comparamos de igual manera, si no tenemos ningún elemento en la lista, en este caso sería lo contrario, ¿no? Si el contador es igual a 0, decimos que el inventario está vacío y terminamos la ejecución de esta función. Esto básicamente, por ejemplo, si queremos eliminar, si todavía no hemos ingresado ningún producto y queremos eliminar, nos va a decir que no podemos. Y con esto ya controlamos varios errores aquí de las entradas, que por ejemplo, que nos metan uno y el programa nos va a lanzar un error que va a decir que posición de memoria no encontrada y tantas cosas. Entonces, directamente desde el inicio nos evitamos ese problema y se fue. Pero si existen artículos dentro de la lista, pues hacemos lo correspondiente. En este caso, para la función de eliminar, tenemos una variable que podríamos decirle como auxiliar o una variable dentro de este contexto que es un char nombre. Como este nombre o esta variable nombre está definida solamente para esta función, digamos que cuando termine de ejecutarse la eliminar, se nos borra de memoria, ya no existe nunca más. Eso era lo que definíamos en las primeras clases, que las variables están dentro de un contexto. Entonces, por ejemplo, este nombre que definimos acá adentro solamente existe aquí mientras se ejecuta la acción de eliminar. Después se elimina propiamente. Entonces, aquí lo que hacemos es realizar una comparación, en este caso para eliminar. La cosa es que bien podríamos eliminar con las posiciones de memoria, ¿no? Como por ejemplo, yo quiero eliminar el elemento en la posición 5, por decir algo. Y hacemos una búsqueda y se da a eliminar. Pero, digamos, ya en un mundo real, en el mundo real,
no va a pedirle al encargado de la tienda que, por ejemplo, se acuerde que el artículo 1103 es unas galletas, ¿no? En ese caso tendría que ingresar yo por teclado, galleta, tal vez con alguna función ahí que me autocomplete o algo así, pero digamos en un nivel básico tendría que ingresar yo el nombre y ahí sí, a ver, este de aquí quiero eliminar y se fue, ya. E igual, como hacemos este ingreso por el fgets, es necesario eliminar el salto de línea que se nos genera. Y bueno, básicamente lo que hacemos aquí pues, es limpiar, ¿no? Estas tres funciones son básicas cuando están con el fgets, así que si pueden anotarlas por ahí estará más chévere. La cosa es que ya que tenemos el nombre ingresado, pues procedemos a hacer el recorrido, en este caso con un for, implementando el flujo que vimos precisamente. Y lo que vamos a hacer es recorrer todo el arreglo posición por posición para ir comparando los nombres. Como aquí definimos la estructura compleja del artículo, precisamente esto se nos hace más sencillo. Hacemos una búsqueda por el nombre propio de cada artículo. Como es un atributo del artículo, podemos comparar los valores que ingresó por teclado. En este caso, bueno, aquí una función para comparar, precisamente de la librería del string. A ver, bueno, tal vez, bueno, si puedes investigarla de pero básicamente lo que hace es, pasas dos cadenas y si, por ejemplo, te devuelve un valor entero. Y si el valor entero es 0, quiere decir que las dos cadenas son iguales. Si es 1, me parece que una es más larga que la otra, y si es menos 1, es al contrario, que es más pequeña que la segunda. Me parece que eran 3 valores que devuelven. Pero sería la función específica de comparación de strings. Pero bueno, pasando de eso, digamos que lo que hacemos aquí es hacer un recorrido de todo el arreglo, desde la posición 0 hasta el contador, al valor del contador actual. Y comparamos para cada elemento el nombre que tenemos guardado. Para el elemento en posición 0, el nombre es celular, que dije no. En la posición 2 es computadora. En la posición 3 es, ya no me acuerdo, el cuaderno. Ya no me acuerdo qué habla. Y lo comparamos con el nombre que hayamos ingresado por teclado. Por ejemplo, que hayamos ingresado celular, ¿ya? Por decir algo. Entonces, como ambos son iguales, nos devuelve el valor de 0. Y si esta condición se cumple, tenemos aquí nuestra variable auxiliar que nos dice que ha sido encontrado. Ha sido encontrado, lo cambiamos como si fuera un booleano esto. Podría definirse como un booleano también. Y lo que tenemos aquí es técnicamente hacer un recorrido, en este caso un segundo for dentro de la condición, en donde lo que hacemos es como reasignar las posiciones que hemos eliminado a la posición anterior. Por ejemplo, yo tengo mis 5 elementos. Tengo 5 elementos. El elemento en posición 0, 1, 2, 3 y 4. Y elimino el elemento de la posición 2. Entonces lo borro, lo quito de ahí. Tengo el 0, el 1 y el 3 y el 4. Pero no puede quedarse ahí 3 y 4. Eso me va a dar más errores adelante cuando, por ejemplo, yo quiero acceder a la posición 2 y me va a decir que no tiene nada y me queda un espacio vacío. Entonces lo que tengo que hacer es recorrer todos los elementos que se me han quedado, digamos, a la derecha del borrado. Tengo que devolverlos un espacio para acá, un espacio a la izquierda, por así decirlo. Entonces el elemento en la posición 3 pasa a ser el elemento 2. El de la 4 pasa a ser el 3 y así, digamos, hasta llegar al final de la fila. Y al final, digamos, si teníamos 5 elementos, ahora tenemos 4 y cambiamos nuestro valor del contador precisamente, ¿no? Entonces, digamos, este ciclo es como para reordenar o para reorganizar después de haber eliminado, ¿no? Y técnicamente con eso ya eliminamos, no teníamos que hacer ninguna operación para, por ejemplo, hacer un delete o asignar los valores en 0 o todo. No, porque técnicamente como que estamos sobreescribiendo lo que estaba en la posición 2 con lo que está en la 3 y como que se va reasignando ahí, ¿no? Si lo vemos así como ejecución, iremos viendo cómo se van haciendo como, por ejemplo, celular, computadora, cuaderno, galletas, no sé. Eliminamos computadora y nos queda celular. Celular, se mueve la posición 2 y tendríamos, creo que ya reordenamos las cosas, pero bueno, tendríamos celular, cuaderno, galleta. Después se mueve la galleta para acá y tendríamos
celular, cuaderno, galleta y galleta. Y tendríamos que eliminar eso al final, pero ya como el contador aquí al final se elimina, ya, digamos, ya no lo tomamos en cuenta, como que se pierde. Como que esa acción de borrado es como sobreescribir en sí, este delete para la estructura. Pero termina siendo la opción más simple en este caso, ¿no? Para no tener que estar operando y reasignando, ¿ya? Entonces, este delete, técnicamente, y para retomar sin dar tantas vueltas, recorremos todas las posiciones del arreglo hasta que lo encontremos, y cuando lo encontramos vamos reasignando las posiciones de memoria, y al final reducimos en 1 el valor del contador, ya, para actualizar. Y hemos borrado nuestro elemento con éxito, ¿ya? Y finalizamos. En este caso nos falta saber qué es lo que vamos a hacer cuando nos ingrese un nombre que no esté registrado, porque aquí solo tenemos cuando ambos valores son iguales, ¿ya? Ahí reasignamos el valor de encontrado, pero si no encontrado, es decir, si encontrado no es 1, o si es falso, entonces decimos directamente que no se ha encontrado, ¿no? Porque aquí esta variable de este booleano, que en este caso lo representamos como entero con 0 y 1, este booleano nos va a ayudar, por ejemplo, si lo encontramos, vamos a borrar. Y si no, le decimos que no hay nada, ¿no? Directamente. Entonces, ahí sería la función de eliminar. Narcisa, no sé si tal vez entre estas dos que hemos hablado te surgen alguna duda. Yo diría que bastante, la verdad. No, no tengo dudas. Segurísimo. Buenas. Entonces, después de esto, te va a tocar hacer uno a ti, a sí mismo. Ahí vamos. Bacanas. A ver, todavía nos faltan más líneas de código, así que digamos. La siguiente función, la siguiente parte que vamos a hacer es una impresión técnicamente de lo que está en el inventario. Y para esto es algo más sencillo, ¿no? Hacemos alguna validación antes de mostrar, en este caso, por ejemplo, para saber si el contador está vacío, le decimos eso, ¿no? Que el contador está vacío y ahí finalizamos, para no recorrer nada. Y si hay datos en el inventario, pues, no sé, hacemos nuestra presentación, imprimimos ahí inventario y, bueno, el diseño, todo lo que quieran. Y recorremos, es técnicamente recorrer el arreglo e ir mostrando nombre, cantidad y precio, y por cada posición del arreglo, el inventario en posición I, muestras el nombre, la cantidad y el precio. Y ya, eso se va a seguir desde la posición 0 hasta donde se encuentra el contador actualmente. Y luego está la última función del buscar un artículo, que aquí vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos para eliminar. De hecho, el eliminar se basa en buscar técnicamente, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es ingresar un nombre a buscar, como ya hicimos para eliminar, y igual tenemos nuestra variable de encontrado, hacemos nuestro recorrido y la comparación, y cuando se lo haya encontrado, lo único que hacemos aquí es mostrar, ¿no? No hay ninguna reasignación aquí para eliminar, pero es técnicamente la misma función que el eliminar. O más bien, el eliminar incluye un buscar en sí, ¿no? Ya. Y digamos, cuando lo hemos encontrado, mostramos, imprimimos el resultado preciso, ¿ya? Y de igual manera un control cuando no lo encontremos. Y esto de la parte de acá abajo queda el... ¿Qué opinas, Narcisa? Se ve interesante, aunque está un poco largo. No, facilita, Dina. En la última parte, ¿es necesario el brick o se podría hacer sin el brick? En esta parte de aquí. Ajá. Bueno, o sea, este break, qué bueno que lo anotaste porque yo no me lo fijé. Pero básicamente este break lo que va a hacer es terminar con este ciclo cuando ya lo haya encontrado. Si no lo pones, me parece que no va a pasar nada, pero digamos, te seguiría buscando el resto de elementos ahí en el arreglo hasta el final. Ah, ya, gracias. Claro, eso. Y bueno, y esto en general. ¿Y qué opinas tú, Capa? Yo opino que ya es viernes. Yo opino que ya hizo hambre. También. No, la verdad que está bien.
Aunque, como dice Narcisa, está, bueno, para ser, en el caso de ella, principiante, por así decirlo, está bastante largo el código y yo creo que sí se va a confundir en ciertas cosas, ¿no? No va a entender ciertas cosas, aunque diga que sí entiende, pero chévere, sí lo entiende, chévere, pero no, sí le ha de surgir la duda en ciertas ocasiones. Pero de ahí todo bien. La otra semana igual vamos a seguir revisando esto de cómo funcionan por partes y todo esto. Y por ejemplo, como esta sección de aquí, estas posiciones de memoria y tantas cosas, estas partes de los punteros también es media complicada, pero por ejemplo es para asignar valores y tantas cosas. A ver, contador. Ay, ya me mareé hasta a mí mismo ya. Bueno, eso. Tal vez la próxima semana revisemos eso de los punteros mismo porque hasta a mí me confunde. Pero la función principal por partes era revisar cómo en un sistema complejo o un sistema, digamos, más completo, ya incluimos las diferentes estructuras, ¿no? Era todo lo que estuvimos revisando en esta semana. El do while, el switch case, los for por acá abajo para un recorrido y los if para las condiciones, ¿no? Y de hecho esta estructura aquí básica con estas 4 estructuras de control con el do, con while, switch, el if y el for, suelen ser las formas comunes en cómo se las ocupan. Por ejemplo, el do while para mantener un menú siempre activo, por ejemplo, suele ser el menú principal, por ejemplo. Y ahí desplegamos las diferentes opciones que pueden ir ingresando con su variable de opción, ¿no? El switch precisamente suele ser en complemento para dicho menú, para ir por diferentes caminos de ejecución en este caso. El switch, dependiendo de la opción que ingrese, para ir para agregar, eliminar, mostrar o buscar, o para salir. Los if o las condiciones generalmente suelen estar en diferentes lados, ¿no? En este caso, las condiciones antes de realizar cualquier operación para validar, por ejemplo, aquí que el inventario no esté lleno, acá para que el inventario no esté vacío, y bueno, suele ser para un control, digamos, previo a la operación en sí. Y luego para las distintas operaciones, ¿no?, que se vayan dando adentro y condiciones y todo eso. Y luego la parte de los for, precisamente para realizar recorridos. Recorrido de un arreglo, recorrido de una matriz, y eso de manera general, la verdad. Hay ejercicios concretos en donde van cambiando de contexto y tal vez para algo más específico o para un cálculo, tal vez para cosas de matemáticas o así. Ya pueden tener otras funciones, pero la definición general suelen ir en ese rumbo. ¿Ya? Eso por esa parte, entonces. A ver. Será demostrar más código. Tenemos 4 códigos todavía, así que estamos todavía por el primero. Pero vamos a seguir, María, perdóname la vida, Narcisa. Sigamos, Narcisa, ahora revisando los otros temas. Estos tres primeros serán sistemas de gestión, en este caso para inventarios. Este segundo es para estudiantes, es técnicamente lo mismo que el anterior. Y el tercero es para calificaciones, que haya de variar un poco. Pero, a ver, para complementar un poco, por ejemplo, con el anterior, y para revisar como el contraste, por así decirlo, podemos ver la estructura básica de una gestión, ¿no? Que técnicamente cuando uno define gestión, suele ir las 4 partes básicas para crear, eliminar, imprimir y buscar, ¿no? Buscar, crear, buscar, bueno, actualizar lo que falta ahí, pero por ahora mostrar. Ya. Y bueno, este otro ejemplo es algo similar, de hecho, bueno, un poco el texto antes. Técnicamente lo que vamos a hacer aquí es un sistema de gestión para estudiantes, en donde, pasando a los requisitos, el estudiante lo que tiene es un nombre, un ID, la edad y el promedio. De igual manera se ocupa un arreglo de estudiantes
y se usan funciones para agregar, eliminar, mostrar y buscar. Usar ciclos y estructuras de control y validar las entradas. ¿No? Eso es técnicamente el mismo ejemplo que acá. ¿Ya? Tiene una línea de código más. Y eso era lo que nos referíamos a las estructuras ayer, ¿no? Que dependiendo del contexto irán tomando diferentes valores, ¿no? En este caso el estudiante tiene estos atributos, estas características. Tiene nombre, un ID, edad y promedio de nota. Y las mismas funciones, el mismo menú, definimos el arreglo, el contador, la opción a ingresar, el do while para ir haciendo el mismo menú, leemos la opción y vamos haciendo las operaciones. Agregar, eliminar, mostrar, buscar. ¿Ya? Eso es como técnicamente lo mismo que el anterior, solo van cambiando los atributos. Y la operación de agregar un estudiante, entonces si ya hemos llegado al límite, mostramos el mensaje, si no, definimos una nueva variable con el tipo de dato o estudiante, y recalco eso de tipo de dato, porque estudiante ahora es un tipo de dato. Y bueno, la respectiva forma de ingreso para, digamos, eliminar los caracteres, limpiar todo eso. Ingresa el ID como un entero, la edad y el promedio como un flotante. Y lo asignamos a la posición de memoria correspondiente y reasignamos. Eso es simple. Ahora, para eliminar lo mismo, ¿no? Verificamos que no esté vacío y en este caso, como poseemos un ID, podemos ingresarlo a ese. En este caso lo modifica el nombre, por ejemplo, de la sección previa, de los artículos que buscamos por nombre para eliminar. Podríamos hacerlo con un ID. Dependiendo del contexto, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ID podría ser el número de cédula y tal vez eso sea más sencillo para buscar. Hay que acomodarse a lo más sencillo, a lo más simple para poder hacer las operaciones. Y dependiendo de lo que ocupemos, pues ahí nos vamos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si ingresamos la cédula, ingresamos por número de cédula, comparamos las cédulas que tengamos registradas y nos fuimos. Ahí se fue, reasignamos las posiciones y disminuimos el contador. Con los controles, todo eso, mostrarle al estudiante directamente, bueno, la validación para ver si hay estudiantes y de igual manera hacer el recorrido correspondiente y en este caso como muestra toda la lista, pues ahí todos hasta el final. Y en otro caso, para realizar una búsqueda de un estudiante concreto, pues de igual manera, un recorrido hasta que lo encontremos en la comparación y terminamos el flujo del for. Y ya, y de igual manera el menú. Entonces, me parece que este es similar al otro, ¿no? Como les decía. Entonces, digamos, para seguir un poco con la clase, voy a tomar agua. Y ahí sí seguimos. A ver. De un gato. ¿Cómo así? Entonces, el siguiente ejemplo será un sistema que va a cambiar un poco, ¿no? A los dos anteriores. En este caso, lo que tenemos es un sistema de gestión de calificaciones en donde debemos de ingresar notas y calcular el promedio, la calificación más alta y la más baja. O sea, todos esos elementos. A ver, en los requisitos está más claro. Usamos las variables y las constantes para volver un poco a los conceptos básicos que vimos a la primera semana. Usar las funciones para ingresar calificaciones, promedio y calcular la nota más alta y más baja. Y luego usar los ciclos para ingresar los datos, las notas. Y al final también usar todas las estructuras que revisamos para manejar todo el proceso. ¿Ya? Bueno, por cierto, no los estamos ejecutando, pero Narcisa confía en que sí funcionan, ¿ya? Así como nosotros confiamos en que los suyos funcionan. No tengas duda que funcionan.
Entonces, a ver, vamos, a ver, tenemos 115 líneas, poquito, ve, poquitico. Lo que tenemos, ¿quieres explicarlo tu capa, tal vez este? A ver, Dale. no sé si me acuerde, pero a ver, vamos viendo. Bueno, en sí se define lo que es la variable max estudiantes, ¿no? En este caso vale 100. Tenemos varios métodos como es ingresar las calificaciones, calcular el promedio, calcular el máximo y la mínima, ¿no? Debemos tener en cuenta que cada método tiene diferente tipo, ¿no? En este caso, ingresar calificaciones tiene un tipo de tipo void, y mientras que calcular promedio, calcular máxima y mínima son de tipo flotante. Bueno, cada uno de estos va a tener un arreglo que sea de tipo float y va a tener la inicialización de un número, bueno, de una variable que sea número de estudiantes, número de estudiantes, número de estudiantes y número de estudiantes, ¿no? En eso no varía. Bueno, una vez que entremos en el main, vamos a tener lo que es float calificaciones, un arreglo con el tamaño máximo de los estudiantes. El número de estudiantes es igual a 0 y la opción. Bájale un poquito, Dani. Ya, muy bien, aquí entramos al do while, ¿no? Como les decíamos anteriormente, el do while va a ser, primero va a hacer varias cosas y luego va a hacer lo que es preguntar la condición. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Llamando al método. Y vamos a almacenar la variable opción. Y esa variable opción va a ir dentro del switch case. En este caso tenemos el switch y dentro del paréntesis la opción, ¿no? Con esta opción podemos escoger entre los varios casos que tenemos. Caso 1, caso 2, caso 3. Entonces, ¿qué nos pide el caso 1? Ingresar las calificaciones. Ingresamos las calificaciones y el número de estudiantes. Que eso es si estamos llamando a un método. Y terminaría la ejecución. El segundo caso es de que vamos a comparar que el número de estudiantes es igual a 0. Nos presenta un mensaje que dice que no hay calificaciones ingresadas, y o si no se cumple esto, nos permite generar el promedio, que es aquí llevamos el método calcular promedio y mandamos las calificaciones y el número de estudiantes y presentamos al final lo que es el promedio. Este método calcula promedio lo vamos a almacenar en lo que nos retorne, lo vamos a almacenar en una variable llamada promedio y ese en sí lo vamos a presentar. En el caso 3, en el case 3 tenemos la comparativa, que es número de estudiantes es igual a 0, lo mismo, no hay calificaciones ingresadas, y caso contrario, vamos a almacenar, vamos a llamar a la calcular máxima, calificación, y enviamos ahí los parámetros de calificaciones y número de estudiantes, y todo esto, lo que nos retorne de calcular máxima, lo almacenamos en una variable llamada máxima y luego la presentamos. Termina la ejecución, tenemos el K4, que es lo mismo, número de estudiantes igual a 0, y en caso de que no se cumpla esto, tenemos que mandamos a llamar lo que es el método calcular mínima, mandamos el parámetro de calificaciones, número de estudiantes y se almacena en la variable mínima y mandamos a presentar. En el case 5 es la opción de salir y el default, que es opción no válida, intente de nuevo, ¿no? Cualquier otro tipo de letra nos va a generar este print. Bueno, y aquí tenemos el while, que la condición del while es opción diferente de 5. ¿Por qué le ponemos opción diferente de 5? Porque 5 es saliendo. Entonces, si posicionamos 5, se va a acabar el ciclo de while y ahí acabaría la ejecución. Mientras tanto, se va a seguir ejecutando. Bueno, y en sí, en la parte de abajo tenemos lo que son cada método. Calcular mínima, calcular máxima. Bájale, Dani, un poquito. Dani. ¿A dónde? Creo que se trabó, no sé. ¿Dónde empiezan los métodos? Mándate Ahí. donde empiezan los métodos. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El primer método, que es ingresar las calificaciones, y qué es lo que vamos a mandar aquí, la regla de calificaciones de tipo flotante y el número de estudiantes. Es la primera función, por así decirlo. ¿Qué vamos a tener dentro de esta? La inicialización de la variable n, vamos a decir que ingrese el número de calificaciones
y vamos a hacer una comparativa. Número de estudiantes va a ser, número de estudiantes más n mayor a máximo de estudiantes. Y vamos a presentar, qué sé yo, no se puede ingresar más de tantas calificaciones. Y el máximo de estudiantes que tenemos. La i en 0, incrementa, i menor que n y incrementar de 1 a 1. Entonces nos va a ir diciendo, ingrese la calificación del número de estudiantes tal, es decir, digamos, ingrese la calificación del estudiante 1, e ingrese la calificación del estudiante 2 y así. Entonces vamos a ir ingresando y se va a ir almacenando en la matriz de calificaciones en la posición del número de estudiantes. Y el número de estudiantes va a ir aumentando. Y bueno, las calificaciones serán ingresadas. Luego tenemos el método de calcular promedio. Tenemos un arreglo de calificaciones de tipo float y un atributo de número de estudiantes de tipo entero. Una vez tenemos una variable llamada máxima, que esta va a ser igual a calificaciones en la posición 0. Con esto vamos a recorrer el arreglo que vamos a inicializar la i en 1 y menor que número de estudiantes y bueno, la i va a ir incrementando de 1 en 1. Y dentro de esto tenemos una comparativa con el if, la condición que tiene que ser es calificaciones en la posición de i, es decir, calificaciones en la posición 1. Tiene que ser mayor a máxima. Si en caso de que esto sea verdadero, máxima va a almacenar calificaciones en la posición 1. Si no, pues no haría nada. Y bueno, al final va a retornar lo que es máxima. La mínima sería lo mismo, pero lo único que va a cambiar es el signo, ¿no? Que en vez de mayor va a ir menor. Y lo demás es lo mismo. Y bueno, y la variable que vamos a inicializar, que debe ser mínima. Y bueno, luego tenemos el void menú, que el void menú en sí vamos a presentar lo que son mensajes. El sistema de gestión de calificaciones, la primera opción ingrese calificaciones, calcular promedio, calificaciones más alta, más baja y salir. Entonces, bueno, en sí el menú se va a ir repitiendo varias veces hasta que el método, bueno, hasta que se ingrese un valor 5. Ahí se sale y termina el programa. No sé si hay alguna duda, Narcisa. ¿Qué opinas? Bueno, ese está más legible, o sea, más legible que el otro sí está porque ya está más cortito. Sí, la verdad sí, este es más entendible. Se fueron en desorden. Sí, cierto. El otro era más complejo. Es que este es solo, pues, técnicamente como... No podría ir todo dentro del mismo main también, sino que aquí lo extendemos más. Es hacer recorridos y ir viendo los valores ahí, ir sumando, viendo el más grande y viendo el más pequeño, y ya. Sí, esta estructura te puede servir, bueno, te va a servir, mejor dicho, en lo que es programación orientada a objetos, que van a dejar de programar de forma lineal, por así decirlo, una sola en el main, y van a tener que llamar a varios métodos, como estamos haciendo ahora, calcular mínima, calcular máxima, y entonces, bueno, sería, por así decirlo, una forma más fácil de entender el código, separarlo por componentes, por así decirlo. Se podría decir que esto se relaciona a lo que es el divide y vencerás, que tiene varias secciones de código. Nos dando tiempo para que procese. ¿Te bugueaste, Narcisa? Y empezó a hacer frío, oye. La semana ha sido muy cansada. Mucho creo, bueno. Pero bueno, ya está.
Igual, por cierto, bueno, creo que lo dije al inicio de la clase, pero tal vez no estaba ahí, Narcisa. Ya estamos a la mitad del, de lo del club. Habíamos planificado para acabar precisamente a finales de junio, a finales del mes. Entonces, por ahora, a lo más complicado, es lo que se vienen con funciones y todo eso. Pero que también les servirán, ¿no? Para lo que les va a ir dando, ¿no? Porque me parecía que mencionaron que lo último que estaban haciendo era... ¿qué era lo último que estaban haciendo? Por ejemplo, el último programa que hicieron, ¿de qué era? Eran unos programas pequeños con funciones. Pero, o sea, Así me acuerdo. sí, ¿de qué trataba? Eran los mismos que ustedes nos estaban dando. Eran 20 programas, me parece. ¿Cuántos? De 20 programas. Joder. Pero cada uno, se tenían que hacer 20 los mismos programas. Se tenían que hacer con el ciclo for, el ciclo while y el do while utilizando funciones. Mm, Sí, como dijo, era como lo que les estaban mostrando mismo. No que nos estamos extendiendo para abarcar un poco más. Sí, y bueno, como te menciono, no, ahora estamos revisando esto precisamente para introducirnos a lo que viene. Porque la definición de la función, habría que tener las partes claves, ¿no? Como por ejemplo lo que mencionaba. El tipo de dato que está aquí definido es lo que devuelve al final de la función. Los ceros aquí devuelve un flotante o return máxima, que, que es diferente, por ejemplo, a lo del main, que nos da un return 0, pero igual esta sería como la manera de finalizar la función. Por ejemplo, en estos funciones void no tienen ningún return al final, y esto es porque el void es un tipo de dato vacío, es decir, no esperamos ninguna respuesta. Por ejemplo, la función principal, que es el main, está definido con un tipo de dato entero, ¿no? Definimos un int main. Por eso es que al final, como se trata de un entero, lo que tenemos es que devolver un entero, y es el return 0, en este caso el 0 que representa el fin del programa. Ahora, pues precisamente, ¿no? Como estuvimos hablando en su momento, la función main, por ejemplo, esto que te da el Visual Studio, incluye, por defecto, incluye el tipo de dato, el nombre de la función y el retorno, y en su interior también trae lo que son los argumentos. En este caso son dos concretos para el main, que es los parámetros serían, este trae un argumento, un entero, y este otro que es una cadena de caracteres. Sinceramente, si te digo la verdad, no sé qué será, pero la cosa es que funciona. Al menos para el main, estos atributos me parece que son para ejecutar el código, o sea, para ejecutarlo como si fuera main. Aunque la función así vacía también funciona. Ahora, las otras funciones, o las que escribimos nosotros mismos, ¿no? Como estas de calcular, mínimo, máximo, promedio, además de tener, pues, podrían tener la definición vacía, ¿no? Como este menú de aquí, porque no les estamos pasando nada. Pero acá, por ejemplo, al incluir este float, estos dos elementos de aquí que se llaman parámetros, uno que es un flotante de calificaciones y el otro que es un entero con el número de estudiantes, con esto básicamente vamos a operar. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues técnicamente, ¿no? Como, digamos, la función es un elemento aparte, ¿no? Como si fuera un programa diferente técnicamente la función, sino que está dentro del mismo archivo. Entonces, para saber con qué operar, lo que necesitas es traer la información. Entonces, en este caso, pues no se definen con el mismo nombre que, por ejemplo, estuviéramos operando arriba, pero lo que pasa es que aquí al llamarla a la función, por ejemplo, al ingresar calificaciones, cuando la vamos se dice llamar a la función, ¿no? Es decir, cuando la vamos a ocupar, ponemos nuestro nombre y ahí es donde le mandamos la información, en este caso las calificaciones y el número de estudiantes, ¿no? Ahí puedes ver la comparación, ¿no? Al definir la función definimos tipos de datos y todo eso, pero al llamarla solamente mandamos la información. ¿Y la información de dónde sale? Pues de donde estemos en ese momento, ¿no?
Por ejemplo, aquí la función de ingresar calificaciones está acá dentro del main. Entonces el main, acá tiene su ingresar calificaciones y todo, ¿no? Y esta de calificaciones que estamos pasando es este arreglo de aquí. Y como puedes ver, este arreglo que está aquí es del mismo tipo que estamos pasando acá. Es decir, es un arreglo de flotantes. Aquí dice float, calificaciones, arreglo. Acá float, calificaciones, arreglo. Bueno, con su máximo y todo eso, pero sigue siendo lo mismo, un arreglo de flotantes. Y la otra parte es el estudiantes, en cambio. El número de estudiantes que nos dice que es un entero. Un entero, el número de estudiantes. Y este es entero, el número de estudiantes, que va cambiando. Entonces, la definición de la función y lo que se llama el llamar a la función, pues están directamente relacionadas, ¿no? Y lo que pasamos, pues es lo que tenemos en su momento ahí. Y cuando queremos operar, ¿no? Esta parte de las funciones ya es para mantener más orden en el código, ¿no? No poner todo dentro del main, porque esto perfectamente podría funcionar, por ejemplo, si en vez de poner aquí ingresar calificaciones, le ponemos todo el código que está acá abajo. Literalmente le hacemos un control C, control V a todo esto de acá adentro. Y aquí, en vez de llamar a este ingresar calificaciones, viene aquí. Pa, se fue. Y va a ser lo mismo. Literalmente va a ser lo mismo. Y no que, como ves, o sea, va a estar muy complicado saber qué es lo que hace en cada parte. Es más para mantener su orden. Por ejemplo, aquí ya no me ubico bien. Entonces, pues, eso, digamos, una motivación del porqué de las funciones. A ver, creo que no hay nada. Ya, veces. Me queda uno más. Bueno, ya que estamos tan bonitos, aquí se me salieron los nombres hasta de la pantalla. Ya no dieron. Entonces, ya que estamos tan bonitos, sigamos. Pues, igual de bonito con el último ejercicio del día de hoy, para que se nos acabe de fundir la cabeza. ¿Cuál es el último ejercicio? Pues es una calculadora, facilito. Más, menos y por. Es un par toques. Lo que vamos a hacer de diferente es que es una calculadora de matrices. Y aquí se nos van a ir unas 200 líneas de código. Entonces, bueno, ayer estuvimos revisando también eso de las matrices, ¿no? Como son, como si fueran unas tablas técnicamente, ¿no? Que tienen sus filas y sus columnas. Entonces, esa tabla o esa matriz, lo que vamos a hacer es realizar las operaciones, que, bueno, eso es un poco más de, ¿cómo se llama esa materia? Una materia de matemáticas que por ahí con matrices. ¿Álgebra? Creo que era álgebra. ¿O análisis? No, ese es el quinto ya creo. Es las primeras. Lineal, entonces. Álgebra, eso es álgebra lineal, es álgebra lineal. Ahí trabajan con sus matrices y todo. Sino que ahí le hacen la operación a mano y lo hacen en código. El método de Gauss-Jordan tienen que ser. Ya no me acuerdo. Con las matrices sí había un montón de operaciones que le decían la inversa, que le sacaban una diagonal, que le sacaban una superior, algo así, que no sé, tantas cosas. Pero, triángulo superior, triángulo inferior, y más cosas, algo así. Producto matricial, creo que era. Producto vectorial. Bueno, como ya no estamos en eso, nos tocará sufrir a los que vienen. Entonces, bueno, a ver, para trabajar un poco con las matrices, pues ayer estábamos definiendo que básicamente era como si tuviéramos arreglos pegados. Entonces, técnicamente son dos arreglos de dos dimensiones diferentes. O sea, arreglo. Pero son todos una sola. Entonces, a ver, perdón, no leí lo que había que hacer. Crear un programa que implemente una calculadora de matrices y en donde básicamente vamos a trabajar con matrices de 3x3, que son matrices cuadradas, es decir, de 3 filas y 3 columnas. Y los requisitos pues son hacer una suma, resta y multiplicación, que son las más fáciles de hacer en este contexto. Ya, están spoileado el código. Entonces, para empezar, definimos precisamente ese elemento del tamaño,
bueno, tamaño o tamaño, como quieran ponerle en la variable, en 3. Y esto sí es fundamental en este caso porque como puedes observar, esta variable está por aquí en todo lado. En todos lados está bien. Y va a estar nombradísima. Entonces, por ejemplo, si en lugar de estar esta constante, la ponemos por aquí, ¿no? Que le pongamos 3, 3, 3, 3 en cada lado. Y si mañana viene el ingeniero y te dice, a ver, que sea de 4, nos fregamos. Entonces, con esto ya nos adaptamos y directamente, chic, borro, tac, tac, 4, y se fue. Es una buena técnica también, ¿no? Para todos estos elementos constantes, ¿no? Precisamente son constantes porque se repiten en diferentes momentos y se mantienen únicos. Y a ver, para la matriz, pues tenemos estas funciones. El ingresar precisamente los datos de la matriz, que son los números. El siguiente que es mostrar o imprimir la matriz. Y las 3 operaciones de sumar, restar, multiplicar matriz. Aquí, bueno, para ingresar, mandamos una matriz, una matriz, una matriz. En las operaciones mandamos 2 matrices y también la matriz de resultado. Aquí para la operación. Matriz 1, matriz 2 y resultado. Ya. Como puedes observar, digamos, la función de ingresar matriz es única, pero vamos a ingresar 2 matrices. Es decir, vamos a utilizar la misma función 2 veces. Eso lo vemos aquí en el main. Entonces, definimos nuestras variables, matriz 1, matriz 2 y resultado, que son precisamente 3 matrices de 3 por 3. ¿Ya? Es decir, tenemos arreglo y arreglo. Y vamos otra vez con nuestro menú del do while. Ingresamos nuestra opción. Y en el caso del 1 vamos a hacer los ingresos de las matrices para la suma. En el caso del 2 es la resta y en el caso del 3 la multiplicación. Voy a hacer matriz. A ver, aquí está. Calculadora, sumar matrices, restar, multiplicar y salir. ¿Ya? Entonces, para las operaciones directamente lo que vamos a hacer pues es trabajarnos con los datos que tengamos. Bueno, la parte del ingreso de la matriz, por ejemplo, es hacemos la asignación. De hecho, me parece que aquí hay una falla porque no estamos asignando la matriz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, vamos a hacerlo así. Ingresar matriz. No. A ver, hacemos esto. Así. Matriz 1. Y matriz 2. Ya, y con eso ya estamos. Entonces, mira, por ejemplo, con estas 2 líneas de código, ¿qué es lo que hacemos? Esto de aquí, estos 2 registros. Ingresar la matriz. Ese de ahí. Entonces, nuestra función de ingresar matriz, lo que va a hacer es hacer un recorrido, en este caso de la variable que le mandamos, que son la matriz 1 y la matriz 2, y la vamos a ir llenando con los datos. En este caso, por ejemplo, como es void, no nos va a devolver ningún dato, pero le estamos pasando la matriz en sí, es decir, le estamos dando ya en dónde nos va a guardar la información. Y como estos ya están guardados en memoria, estos arreglos, le pasamos directamente el nombre. Entonces, las matrices, como para los arreglos, ocupan un for para hacer un recorrido. En las matrices ocupamos 2 for, es decir, un for adentro del for. Y lo que tenemos es básicamente que aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, supongamos que estamos en un formato de una tabla, ¿no? La matriz por 3x3 estamos ingresando los datos. Nos encontramos en la primera esquina, en la de arriba a la izquierda. Entonces, estamos en la primera fila, en la primera columna. Y tenemos que llenar todos los datos de la primera fila. Entonces, el primer for nos asigna que estamos en la primera fila, o en la fila de la posición 0. Y con el segundo vamos a ir moviéndonos en las columnas, que básicamente aquí vamos a ingresar los datos. En la primera fila vamos a ingresar el dato 0, 1 y 2. Si hablamos por posiciones, o no, sería el elemento en la fila número 1, el elemento 1, 2 y 3. ¿Ya? Y luego que ingresamos los 3 elementos, se nos acaba este for de acá adentro y sale de aquí y viene para acá este for nuevamente. Pero se incrementa el valor, es decir, nos vamos a la segunda fila e ingresamos nuevamente todos los datos de la segunda fila, el primero, el segundo y el tercero. Se acaba de ingresar esa fila y sigue a la siguiente, a la última fila, a la tercera, y entran los datos, el primero, el segundo y tercero. Con eso hacemos con el for anidado.
básicamente para rellenar los datos de la matriz o de la tabla, por fila por fila. ¿Ya? Y bueno, como digamos ambas matrices deberían de asignarse así, pues este ingreso ya no tendríamos que repetirlo, por ejemplo, para, qué sé yo, que definamos para la matriz 1 y después el mismo código para la matriz 2. Ahí simplificamos un poco el código y reducimos líneas también, ¿no? O que se vean bastantes. Si fuera así escrito en orden secuencial, serían aún más líneas. Entonces, con esto nos resumimos bastante también. Y luego la parte de mostrar, que de hecho también es lo mismo, un doble for para ir fila por fila, pero en este caso no hace un scan, sino que solamente hace una impresión del elemento guardado ahí en la matriz. Como vemos, accedemos en la matriz por los dos índices, es decir, por donde se encuentran, ¿no? Como recuerdas, en los arreglos sabe ser un solo elemento, ¿no? El arreglo de posición I. En el caso de la matriz es el arreglo de posición I, J, es decir, la fila y la columna correspondientes. ¿Ya? Luego, pues pasamos a las siguientes funciones, ¿no? Ya tenemos nuestras matrices y tenemos las operaciones básicas, que, bueno, estas ya como que son más simples, ¿no? Dependerá de la operación específica, pero, por ejemplo, la suma es literalmente lo mismo, hacer un recorrido de elemento por elemento, y digamos la suma de las matrices tiene por ahí su orden especial, lo que es ahí. La matriz resultante en la celda específica, por ejemplo, en la posición 1, 1, es igual a la suma de la primera matriz, el dato que está en la 1, 1, más lo que está en la 1, 1 de la matriz 2. Es decir, por ejemplo, si estamos en... No tengo Excel para mostrarles, no, ya les mostraría. Pero técnicamente, por ejemplo, si hablamos de matrices, consultar matrices en C. Aquí está. Si hablamos así en forma de tabla, lo que estaríamos operando sería este elemento de aquí. La tabla resultante en esta posición va a ser el elemento en esta posición de la primera matriz, más el elemento en esta posición de la segunda matriz. Por ejemplo, suponiendo que esta sea la resultante, ¿no? Digamos que la tabla resultante en esta posición es 50, porque la tabla 1 fue, qué sé yo, aquí tenía un 20 y la tabla 2 tenía un 30. Entonces, 20 más 30, 50 guardado aquí en esta de aquí. Y con ese for anidado lo que vamos haciendo es recorrer precisamente esta fila. Sumar matrices. IJ. Y como digamos el siguiente valor, ahí que están una 3x3. Pasamos al siguiente valor, a calcular este 5. ¿Cómo calculamos este 5 con la sub? Y luego el siguiente de acá. ¿Cómo calculamos este 27? Y luego pasamos, se nos terminaron aquí las columnas, pasamos a la siguiente fila. A ver, para calcular este y se nos acabaron. Siguiente. Tan. Es la misma función del doble for para cualquier operación en la matriz. El restar es igual lo mismo, se mantienen las mismas posiciones. También debes tener en cuenta, no sé si Dani lo dijo, pero siempre que se vaya a almacenar una variable, bueno, una matriz de 3x3, si te das cuenta, el primer for y empieza con la variable i, el segundo for es la j, entonces para que vayas entendiendo por ahí que se vaya entendiendo de que no se debe usar la misma variable, ya que después va a haber complicaciones. Entonces siempre tratar de usar otra variable, en este caso como decir i, j. Si ya digamos quieres hacer algo más dentro, otro for, allá le meterías otra variable como que sé yo, z o x. Sí, como dijo Capa, ¿no? Porque si le pones un i en todos los for, no te va a salir, te va a salir un resultado raro por ahí. Y eso. Ya, entonces, bueno, estaba la parte de la suma y la parte de la resta, que es técnicamente lo mismo, pero cambia el símbolo nomás. Luego está la multiplicación, que bueno, esto ya es algo ahí de álgebra lineal y todo eso. Pero de igual manera se hace el doble for y se asignan posiciones, digamos aquí antes de la multiplicación, se asigna el valor de 0 en la posición donde vamos a calcular y de ahí vamos teniendo el tercer for específico. Esto es porque la multiplicación de matrices es media complicada.
Tienes que ir, se multiplica la primera fila con la primera columna. Digamos, tenemos dos matrices. La primera fila de acá con la primera columna de acá. La segunda fila con la segunda, la tercera con la tercera. Y así más o menos. Sí, así como muestra ahí. De hecho, hay una suma ahí en medio, ¿ve? Es como 2, digamos, multiplica esta fila de aquí por la primera columna de acá. Luego esta fila por la segunda columna. Esta fila por la tercera columna. Y van saliendo los datos ahí, sumando todo, sumando. Igual, esta por este de acá, esta por esta de esta. Ya. Por eso aquí hay 3 for. Y de hecho, como puedes ver, pueden irse los fors ilimitados. Y como mencionaba aquí, capa, tienes tres niveles del for y 3 variables diferentes para cada una. El primer for con una i, el segundo con una j y el tercero con una k. Precisamente para hacer el resultado de la multiplicación, porque vas a ir fila por fila, elemento por elemento. Y para hacer la comparación, aquí un poco de posicionamiento aquí, como por ejemplo, IJ es igual a IK por KJ. Es algo confuso, pero es técnicamente la operación de cómo se hace acá la multiplicación. ¿Ya? Y bueno, y hasta ahí finalicé. Y el último es el mensaje de los menús. No sé si está ahí, Narcisa, tal vez te quedó claro. Más o menos como que ya tengo la idea de cómo funciona. No tienes por qué estar. Bueno, igual después ya vamos a empezar a ver lo que es raíz y matriz. Ajá, sí, precisamente eso vamos a ver más adelante. Pero bueno, hasta ahí, digamos, sería la parte del cálculo. Déjame buscar un dato. Termino de mostrar esto. Ya. Les dejo de compartir. Y te busco. Quiero buscar un documento. Ya. Mientras sigue procesando Narcisa. Procesa. Tengo que buscar ese documento a ver dónde está. Será. Solo una última cosa, nomás antes de irnos, por favor. ¿Dónde está? Aquí está, creo. A ver. Archivos. Estructuras. Este es, creo. Juicio. Este es el 21. A ver, déjame revisar. Joven, ¿qué puedo hacer para activar mi Word? Joven, yo solo soy pro overleaf. Pero la tesis tienes que hacerla en Word igual. Ya, cuando toque hacer eso, ahí me preocupo. Ahorita no. A ver, estaba buscando un poco de cómo íbamos a trabajar eso de la planificación. Solo para decirte lo que vamos a ver la próxima semana, a ver, los temas concretos en sí. Primero, lo que es una introducción a funciones, una revisión general.
Luego la parte de parámetros y retorno de funciones, que era lo que estaban revisando precisamente de cómo pasan los parámetros y que existen dos maneras de enviar parámetros, que eran por... ¿cómo eran las dos maneras? Me olvido siempre. Por contexto y por... No sé, uno es que le pasabas el valor y otro es la memoria directamente, algo así. Y luego está la parte de funciones recursivas, que eso me parece que ya está más avanzado a lo que están viendo ustedes precisamente para ir adelantando. Los elementos de ámbitos de variables para entender precisamente cómo es que una variable vive mientras está dentro de una función y después termina. Y al final terminamos una práctica con funciones. Tal vez para hacer algo similar a lo que estábamos haciendo hoy, así que por esa parte vamos adelantando bien. Y luego está otra parte más compleja de estructuras de datos. ¿Ya? Pero eso ya es para la última semana. Entonces, bueno, por ahora estuvimos avanzando bien. No sé, Narcisa, ¿qué opinas? Si nos das tu opinión, nos puede aportar bastante. ¿Crees que estamos yendo bien o tal vez estamos yendo muy rápido o algo que haya faltado? Yo creo que sí está bien, pero sería bueno ver un poquito más sobre las matrices, porque eso sí no me quedó muy claro. Ya, bueno, entonces eso lo vamos a incluir mientras estamos viendo lo de las funciones. Tal vez la próxima semana. A ver cuál era. Ya me olvidé la planificación. A ver. ¿Cuál era? Durante la parte de los 2 primeros días, precisamente, de la introducción de funciones y parámetros y retorno de funciones, para entender, vamos a ver alguna operación más con matrices que... O sea, de veras que si le entendiste bien a la parte de estructuras de datos, como que va a ser algo similar, aunque sí es bastante diferente, pero el manejo de las posiciones es lo más complejo en esa parte, para entender bien, por ejemplo, cómo ingresar, cuándo hacer el doble for, en qué posición poner un elemento, todo eso, pero sí podemos revisarlo precisamente a la parte de las matrices. Gracias, por el aporte. Si tienes algo más, pide. Ahorita que andamos regalones. A ver. Bueno, entonces vamos a agregar esa parte de las matrices ahí para analizar. Por hoy me parece que hasta aquí hemos llegado y eso. Creo que ya va a empezar la fiesta en economía, así que aproveche mejor la salida para, para ir. Pero sí, espero que te haya aportado el contenido bueno, espero que te haya ayudado el contenido que preparamos para hoy con estos ejercicios. Y que de igual manera los chicos que revisen los videos para que vean, ¿no?, de lo que se están perdiendo. Y bueno, entonces hasta aquí quedamos el día de hoy y nos vemos mañana, no, sino el lunes, para seguir con la clase. ¿Ya? Que les vaya bien, muchachos, que te vaya bien, Narcisa. Éxitos en esos deberes. Hasta mañana, gracias. Ya. Si quieres venir mañana, estás bienvenida.